Tenía muchísimas ganas de reutilizar CDs para una manualidad aquí en el canal y le ha llegado la hora. Tantas ganas tenía que al final han surgido 3 ideas diferentes con algunos elementos en común. ¿Queréis ver el paso a paso? Acompañadme. ¡Comenzamos! Voy a intentar ser breve y rápida con las explicaciones para preparar el soporte. Primero cubriremos la zona central o agujerito que tienen los CDs. Lo haré recortando unos pequeños circulitos en cartón y pegándolos a la base con cola blanca. Además de los CDs, reutilizaré cartón finito, de caja de cereales o de los sobres que nos envían de esa mensajería tan famosa. Recortaré circunferencias con el diámetro de los CDs y realizaré un pequeño marco interior de 1,5 centímetros, utilizando otra tapa plástica para sacar esa medida. Podéis reutilizar lo que tengáis a mano, incluso hacerlo más exacto con un compás. Utilizaré el mismo patrón para todas las piezas. Como el cartón que estoy utilizando es muy finito, cortaré diferentes piezas que después encolaré entre sí. Le quitaré un poquito de apresto a la parte superior de los CDs pasando una lija por encima, de manera que la superficie cree un poquito de poro y la pintura o imprimación que le dé a continuación agarre mejor. Una imprimación todoterreno tanto para los CDs como para los marcos, que trabajaremos en esta ocasión por separado. Vamos a realizar decoupage con distintos materiales y sin utilizar papeles decorados. Los vamos a crear nosotros, utilizando sellos de silicona y tinta permanente. Realizaré estampaciones sobre 3 papeles diferentes. Usaré restos de servilletas de proyectos anteriores de las capas no impresas, papel de arroz en color beige, crema o muy clarito, aunque existen más colores, y un papel normal decorado con una partitura, que ya hemos utilizado en alguna otra manualidad. Dada la época en la que estamos, los motivos no pueden ser otros que navideños, aunque esta técnica nos sirve para cualquier otro momento del año. Estampar no tiene ningún misterio. Creo que más o menos todos sabemos cómo hacerlo. Yo en este caso tengo esta maquinita tan apañada que me sirve para realizar estampaciones precisas en el lugar en el que quiero y realizo diferentes composiciones utilizando motivos diferentes. Y después ya elegiré cuál de todos ellos me gusta más para cada uno de los CDs. En el caso de la partitura, como quiero una zona concreta de fondo, realizo un premontaje con el marco de cartón para saber dónde colocar los diferentes motivos. Voy ahora con el fondo de los otros 2 CDs, ese que no va a ir cubierto por completo. De inicio crearé un fondo común para ambos, utilizando colores acrílicos en tonos pastel, tierra muy claritos. En la paleta, organza, salvia, vainilla, gustaviano y blanco Sáhara. Un tampón casero de esponjilla y a pequeños toques iré cubriendo toda la superficie mezclando todos estos colores. Una vez han secado los colores de fondo de los CDs, realizaré 2 decoraciones diferentes. Para el primero de ellos utilizaré sellos de silicona y colores afines acrílicos. Lino, terracota, un amarillo antiguo, verde y ópalo. El sello escogido, una plantilla de rombos. Iré dejando cargas de pintura sobre los diferentes rombos de manera aleatoria y cuando tenga una zona más o menos cubierta, estamparé sobre el CD. Los colores deben estar un poquito aguados, sin excedernos, para que no se vayan secando
según los voy depositando en la superficie de silicona. Estampo y levanto. No queda una superficie perfecta, pero es que tampoco la busco. Escogeré ahora otros motivos con textos o diferentes diseños que tengamos y encajen con el fondo que buscamos e incorporaré otros colores para que destaquen, más oscuros, haciendo mezclas de color con marrones, etc. hasta conseguir un fondo o un diseño estampado que me gusta. Para el otro CD utilizaré plantillas de Estarcir, un pincel de cerdas duras y los tonos anteriores. Con el pincel muy descargado iré transfiriendo diferentes opciones de la misma plantilla, con unos dibujos o diseños tipo punto de cruz muy bonitos. Para terminar con este fondo, un salpicado en rojo Navidad por encima. Paso ahora a seleccionar las imágenes que voy a utilizar para decorar estos CDs. El fondo estampado con sellos de silicona tendrá como protagonista este patín invernal. Recorto con las manos y separo del resto de motivos. Como adhesivo utilizaré un medium especial para decoupage. Extenderé una pequeña cantidad sobre el soporte, fijaré el motivo centrado y una nueva capa del mismo medium especial para decoupage por encima, del centro hacia afuera. Cómo me gusta el resultado, qué bien integra el motivo seleccionado y el papel de arroz sobre el bonito fondo que hemos creado. Para el otro CD pintado escogeré un trocito de servilleta y así vemos la comparativa entre los dos tipos de papel. Rasgo con los dedos el reno seleccionado, creo que encaja bastante con el fondo que hemos creado. Y para acompañarlo, una de las frases que habíamos estampado sobre el papel de arroz, así que nuestro protagonista queda un pelín desplazado y con las piezas encajadas un nuevo decoupage, igual que con el papel de arroz, extendiendo cola y pasando o fijando por encima. Para ayudarme en las composiciones que queden rectas o que encajen dentro del tamaño de que dispongo dentro del marco, bien coloco este superpuesto por encima o, como en este caso, marco con un bolígrafo borrable de tinta mágica que se va con calor para ayudarme y que todo quede bien alineado. Nos queda pegar la partitura y el pajarito sobre el tercer CD. Con el mismo adhesivo, la cola o medium especial para decoupage, una fina capa en la superficie y fijaré el papel. 3 decoupages realizados, vamos a seguir trasteando. Comenzaré dando color al único que no lo tenía, el pajarito y la hoja de acebo. Voy a utilizar pinturas acrílicas en spray, líquidas, tipo acuarelas. Podéis utilizar también pinturas acrílicas rebajadas con agua o acuarelas directamente si disponéis de ellas. La idea es no tapar los colores de fondo, que no sean muy cubrientes. Una gama muy básica, amarillo, rojo, verde y azul. Y el punto extra de brilli brilli se lo daré con un naranja metalizado que tengo por aquí. Iré cubriendo las hojas en verdes y amarillos, los frutos en rojo y el pajarito un poquito rarete, aleatorio. Un gorrión muy vistoso.
Con un rotulador de pintura acrílica blanca le daré unos puntitos de luz a las hojas, a los frutos o al pajarito. Y una vez han secado estos colores, protegeré tanto este como los otros dos CDs con una capa de barniz acrílico en acabado mate. ¿Que no puedo dejar yo los trabajos tranquilos? Mira que ya llevamos cosas en este tutorial, pues vamos a añadirle más. Voy a incorporar dos tipos diferentes de craquelados. Uno en pasta, monocomponente. El segundo, 2 pasos, 2 productos. Veremos también la comparativa de ambos. Y ya os adelanto que de tanto trastear uno de los trabajos no tiene el resultado que a mí me hubiera gustado. No me disgusta, pero tal y como está ahora hubiera quedado muchísimo mejor. Bueno, vamos al lío. Para el bonito patín utilizo la pasta craqueladora. Directamente con una espátula, una fina capa en la zona central del CD, no demasiado gruesa. Y dejaré secar a temperatura ambiente, sin forzar. Para el craquelado de 2 pasos, escojo el CD con la partitura y comenzaré extendiendo el paso 1 por toda la superficie para intentar que quede homogéneo, igualado. Utilizo también la espátula y estiro este primer producto. De nuevo dejaré secar sin forzar. Y una vez ha secado, mirad qué brillo tan bonito tiene. Listo para extender el paso 2. Pero os voy a enseñar mientras cómo va reaccionando la pasta craqueladora. Aún no ha secado por completo, ha empezado a craquelar los bordes, pero el centro todavía necesita más tiempo. Extenderé una fina capa del producto etiquetado como paso número 2. Con un pincel y a manos cruzadas, es decir, pequeñas cargas en diferentes direcciones, y dejaré secar de nuevo. Y aquí el resultado y comparativa de ambos productos. Sin duda me quedo con el craquelador de 2 pasos. Un resultado mucho más brillante, más homogéneo, más natural y que me gusta más. Por el contrario, la pasta craqueladora tiene una textura más tierra áspera agrietada. No transparenta por completo. Ha creado una pequeña película blanquecina por encima del diseño. A la par que vamos decorando los CDs, voy haciendo los marcos para cada uno de ellos, que también serán diferentes. Y así voy trabajando mientras respeto los tiempos de secado de diferentes pasos que voy realizando, aunque luego vosotros lo veis montado todo así seguidito. Sin prisa pero sin pausa. Sobre uno de ellos utilizaremos la misma plantilla de estarcir con cenefas navideñas. Una pasta de relieve e iré dejando pequeñas cargas sobre la superficie hasta haber cubierto bien todo el círculo y dejaremos secar. Sobre el siguiente utilizaré pasta de secado al aire, pasta de porcelana en este caso, aunque nos sirve también una pasta de papel, y moldes de silicona. Iré rellenando diferentes motivos, una pequeña campana, un lazo y 2 tiras con forma de trenza serán las elegidas. Como adhesivo, entre el cartón y las diferentes piezas que vayamos creando, utilizaré cola blanca, cola de carpintero. Y ajustaré mucho todas las piezas entre sí para que al secar, como estas masas suelen encoger un poquito, no se generen huecos entre ellas. Una vez ha secado la pasta de relieve y la porcelana, paso a darles color. Utilizaré 2 colores, rojo navidad y verde arboleda. Como me gusta la palabra arboleda.
un par de manos hasta haber cubierto bien todos los motivos y dejaremos secar. Sobre el marco, que no hemos realizado ninguna decoración, vamos a simular un craquelado. Pintura acrílica en tono amarillo mostaza, un poquito diluida. Un sello con forma de craquelado o de ramitas. Y estamparé hasta cubrir todo el perímetro. Para destacar los relieves en pasta de porcelana, voy a extender sobre toda la superficie una capa de pintura blanca Antiquing Paint. Nos puede servir también una pintura blanca diluida con un poquito de agua. Iré repartiendo por zonas y retirando el exceso con un paño seco. De esta manera, la pintura quedará sobre los huecos de este relieve y destacará muchísimo más todas las formas. Y llega la hora de la reunificación. Pegaré los aros a los CDs correspondientes utilizando cola blanca y dejaré secar bien. Vamos ya con los últimos detalles sobre estas superficies y comenzaré con un salpicado con pintura acrílica blanca sobre toda la superficie de este CD. Para destacar los relieves creados con pasta de estuco y unificar todo el conjunto utilizaré una pátina en color marrón antiguo, la favorita. Iré extendiendo y cubriendo toda la superficie y retirando con un paño de algodón o papel absorbente. Aplicaré una capa de barniz de acabado brillante cubriendo todo el diseño excepto el marco. Para destacar las grietas de sendos craquelados utilizaré dos productos diferentes. Sobre los pajaritos, una fina capa de pátina, la favorita, una pátina antigua, que iré repartiendo por zonas y retirando el exceso con un paño, de manera que queda marcada toda la zona interior de esas grietas e integraré por completo pasando una fina capa de pátina por todo el marco. El aspecto general de este último CD es bastante plano. Le voy a incorporar unos pequeños detalles con volumen y relieve al marco. Utilizaré unas pegatinas que vienen que ni pintadas a este proyecto, con forma de copo de nieve y la cornamenta de unos renos, además en color dorado, ni siquiera voy a tener que pintarlas. Para darles un poquito de profundidad, pasaré por encima una fina capa de la pátina y retiraré el exceso. Este CD no llevará ninguna otra protección o barniz por encima, este será su acabado final. Para marcar las grietas del patín, opto por utilizar las Antiquing Paint en color marrón y blanco. Visto el resultado final, hubiera optado por no envejecer o no oscurecer tanto este trabajo, ya que tapo muchísimo el color y fondo que habíamos creado al inicio y que me gustaba tanto. Las grietas generadas por la pasta craqueladora
filtran un poco la pintura, oscureciendo en exceso las grietas. Utilizo ambos colores para destacar un poquito y por zonas algunas pequeñas partes del dibujo inferior. No vamos a tirar el trabajo, pero me hubiera gustado muchísimo más que se percibiera el fondo de la imagen. Mismo acabado y barniz protector brillante para el interior de este nuevo CD. Los últimos matices sobre estas tres superficies los daré con distintas pátinas de acabado o ceras. Sobre el reno Cozzi, la yema del dedo a modo de pincel, una cera pátina en acabado blanco y pequeños toques que resalten los relieves de la pasta o estuco. Sobre la partitura y los pajaritos, un pequeño detalle o punto de luz utilizando cera dorada. Y para destacar un poquito los relieves de la pasta de porcelana, jugaré con diferentes tonos y ceras metalizadas, cobrizas, doradas y plateadas. En diferentes puntos, pequeños toquecitos con la yema del dedo y destacando los diferentes motivos. Os prometo que ya queda poquito de estas tres ideas, solo el montaje final. Protegeré todas las traseras recortando una circunferencia con el diámetro de estos CDs en fieltro en diferentes tonos, a juego con los proyectos, aunque no se van a ver, que queden bonitos y pulcros. Y también cubriremos todo el perímetro exterior de los tres CDs para proteger esa zona y que quede todo mucho mejor. Sobre este CD utilizaré una cadena de bolitas en color cobrizo que pegaré por todo el perímetro exterior ayudándome de adhesivo instantáneo. Un lazo a juego de los colores de este proyecto que introduciré entre la trasera y el fieltro y ya tenemos el primer adorno terminado. Enrojo los distintos detalles que incorporaré al reno. Una cinta para poder colgarlo en color rojo terciopelo. Cubriré todo el perímetro exterior con una cinta rústica de rafia con un pequeño diseño de rombos en rojo y marrón. Y coronaré la parte superior con un lazo en los mismos tonos, rojos, blancos, beige, para rematar todo el conjunto. Para el último proyecto, un cordoncillo en color beige. Recupero un lazo de yute que tenía por aquí de... ni se sabe cuándo. Que tiene un tono entre verde y marrón precioso y que curiosamente encaja con todo este conjunto. Le incorporo un pequeño copo de nieve en el centro y una bola en madera, sin pintar. Ajusto todo pegando bien. Y creo que ya estoy dispuesta a enseñaros cómo han quedado estos tres trabajos. ¿Quién me mandará a mí? Por separado hubieran sido tres proyectos impresionantes, pero quería hacer esa comparativa de estampar sellos sobre restos de servilletas, sobre papel de arroz, utilizar un craquelador monocomponente o de dos productos, en fin, tres ideas para un mismo proyecto, es lo que dan de sí. Podéis contarme cuál de las tres ideas os ha gustado más, si os animáis a probar alguna de todas estas técnicas que hemos visto en el vídeo de hoy. Regaladme un dedito arriba, aunque solo sea por lo plasta que soy. Y si compartís esta idea con amigos y seguidores, ya sabéis que me ayudaréis un montón. Muchísimas gracias a todos. Espero de todos modos que os hayan gustado y entretenido, que os ayuden e inspiren
para vuestros proyectos, que puede ser uno nada más. No os compliquéis tanto la vida. Y como siempre, nos veremos la semana que viene. Eso espero, con nuevos proyectos. ¡Chao!